¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a qué hora vean este enlace. Una vez más, su amigo Neto Guerrero en un programa más de viaje en el tiempo con Neto Guerrero. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de 3 programas alternativos a viaje en el tiempo, en donde vamos a ver a las 4 parejas cómicas más representativas de aquí de México. Hoy vamos a iniciar, ya que iniciamos con hace 3 semanas, si no mal recuerdo, con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Hoy vamos a ver a Viruta y Capulina. ¿Y por qué los relaciono? Ya verán ustedes más adelante por qué la relación. Pero pues habíamos dejado, con Chespirito habíamos dejado algunas preguntas en el aire y en este momento vamos a responderlas. ¿Ok? Bueno, iniciemos entonces con Viruta y Capulina. Ya se estarán escuchando. ¿Le subimos un poquito más, Mari, por favor? Estarán escuchando, hay algunas canciones de Viruta y Capulina en el fondo, porque pues no había... Pude haber traído algún sketch con las canciones de Viruta y Capulina, sin embargo, estoy solo, entonces sí necesitaba una persona más. Y bueno, pues Mari me ayuda en la producción o me ayuda en la elaboración, entonces pues no podía ser posible. Por lo tanto, entonces es una especie de homenaje. Tenemos como fondo canciones de Viruta y Capulina, en donde pues vamos a manejar las más representativas. Y empecemos, como dice el dicho, a lo que te truje trencha, a lo que te truje chencha. Vamos a hablar primero de las personas y después de los personajes, porque hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con Marco Antonio Campos Contreras. Marco Antonio Campos Contreras, mejor conocido como Viruta, nace aquí en la Ciudad de México el 19 de febrero de 1917. No, perdón, de 1919. Ajá. Inicia sus participaciones artísticas con cuartetos y con tríos musicales, en el que resalta Los Romanceros. Este cuarteto de Los Romanceros comparte créditos nada más y nada menos con La Chorreada. ¿Sí conocen a La Chorreada? ¿Recuerdan a La Chorreada? Blanca Estela Pavón, aquella que dio vida a La Chorreada en las películas de Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos, junto con Pedro Infante. Bueno, de ahí le llaman para hacer un programa de radio en la XCW con un comediante que se llamaba Chimal. Este programa posteriormente queda únicamente para Viruta. ¿Por qué? No porque Viruta haya metido cizaña o porque haya hablado mal de Chimal, o no por nada malo, sino porque esta persona que se llamaba Chimal, este personaje que se llamaba Chimal, tenía problemas con la bebida. O llegaba borracho al programa o simplemente no llegaba. Entonces los productores deciden cortarlo, hacerlo a un lado y le dejan el programa 100% a Marco Antonio Campos Contreras, al que llamamos o conocemos como Viruta. Vámonos con Gaspar Enaine. Gaspar Enaine Pérez nace el 6 de enero de 1927 en el pueblo de Chignahuapan, Puebla. Allí en Puebla nace Capulina. Desde muy pequeño llega acá a la Ciudad de México. Tuvo sus primeras participaciones como extra infantil en películas, ya que uno de sus padrinos era un productor muy conocido en aquel entonces. Perdón que no les traiga el dato porque nunca lo mencionaron, encontré el dato de que tenía un padrino productor, pero no decía quién era. Y bueno, entonces sus primeras participaciones fueron en cuartetos y tríos musicales. Si se dan cuenta, ahí es donde empatan. ¿Por qué? Porque los dos hacían música, los dos cantaban, los dos tenían una voz muy melodiosa. Y en los cuartetos, el trío más importante para Capulina fue el de Los Trincas, en donde nace la canción, Capulina hace la canción de El Chavo del Ocho, del Pájaro Loco, Pájaro Loco, así le hacía.
El nombre de Capulina nace por un chiste colorado, en donde pues una perrita movía la cola y por la manera en que él bailaba, en un teatro le gritaron, muévete Capulina, y Capulina se le quedó. Cuando se separa de los Trincas es cuando Marco Antonio Campos Viruta ya tenía su programa, y pues Capulina va y habla con él y le dice que, pues, que le dé chance de trabajar con él como pareja, pero Viruta o Marco Antonio Campos llega y le dice, ¿sabes qué? Mira, es que yo no quiero hacer ya parejas porque ya tuve una mala experiencia con Chimal y yo no quisiera volver a ser el patiño de alguien. No te preocupes, ahora yo sería el patiño, no pasa nada. Bueno, total que después de tanto insistir, inician y forman un programa que se llamaba Capulina y Don Viruta. Capulina y Don Viruta, donde Viruta se disfrazaba de viejito y era un viejito refunfuñón que era el que hacía los chistes que remataba Capulina. Y ahí es donde empieza la pareja cómica que nosotros conocemos. Posteriormente los llaman para hacer lo que es, habíamos dicho ya en algún momento, cuando el programa de Chespirito, Cómicos y Canciones Adams, precisamente en donde el guionista 100% era Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Iniciaron con programas de 15 minutos en la XOW, después esos programas se corrieron a 30 minutos, posteriormente se corrieron a 1 hora, y después los productores de Televicentro, lo que conocemos ahora como Televisa, llaman el programa de Cómicos y Canciones para transmitirlo ahora en la televisión, volviendo a lo mismo, siendo todavía el guionista Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Chespirito tuvo mucho que ver en la separación de Viruta y Capulina, y ahorita lo vamos a ver. Chespirito no solamente fue guionista en Cómicos y Canciones, sino que también fue varias de las canciones que cantaban Viruta y Capulina fueron escritas por Chespirito, y también hizo guión en las primeras, en la mayoría de las películas de Viruta y Capulina. La primera película que hacen Viruta y Capulina fue La sombra del otro, y el mismo año hacen Se los chupó la bruja, película que los catapulta como pues ya como comediantes, como pareja cómica. En algún momento fueron comparados, vamos a llamarle así, comparados con la pareja del gordo y el flaco, y decían que eran el gordo y el flaco mexicano, pero bueno, ellos fueron creando su propio estilo hasta que llegaron al lugar donde los conocemos, donde hacían un contraste de personajes, de personalidades que ensamblan y que les da pues una vis cómica bastante buena, bastante elegante y bastante aceptable, vamos a llamarle así. Y entonces como pareja hacen alrededor de 27 películas juntos, y bueno, aquí es donde entra el por qué la separación de Viruta y Capulina. Recordemos que, si no lo vieron, se los repito, Chespirito trabajaba en una casa de publicidad llamada Darcy, y ahí es donde empiezan a meterle pues cizaña, vamos a llamarle así, a Capulina, y le empiezan a decir que por qué no se separa de Viruta, que al fin él era el comediante, que al fin él era el más chistoso, que al final Viruta siempre estaba enojado, que vamos, le empezaron a meter cizaña. Habla con Viruta se niega a romper la pareja, y siguen trabajando juntos, y bueno, llega el momento en que Capulina le dice, Viruta, pues yo soy el más chistoso de los dos, ¿qué te parece si en lugar del 50-50 como estamos acostumbrados, nosotros en lugar vamos a dividir ahora en 60-40, 40 para ti, 60 para mí? Y Viruta lo aceptó,
sin saber que el aceptar esta propuesta, de alguna u otra forma también iba a terminar rompiéndola, o bueno, sea el inicio de romper la pareja, y no nada más la pareja cómica, sino una amistad ya de casi 15 años, tan grande, una amistad tan grande en donde Marco Antonio Campos apadrina o es padrino de bautizo de uno de los hijos de Gaspar Enaine, Viruta y Capulina. Y se cuenta que para todos lados iban juntos, iban de vacaciones, iban juntos, en giras iban juntos, y no nada más era tú tu cuarto, yo el mío, sino estaban juntos al grado que compartían habitaciones, compartían mesa, compartían bueno, no cama, porque cada quien tenía su cama. Se cuenta que en una de las giras que tenían a Marco Antonio Campos le dio una fiebre muy alta en plena gira, y es Viruta, es Capulina quien lo levanta, lo lleva a una tina de agua fría, se mete con él hasta bajarle la temperatura, y posteriormente pues ya lo lleva al doctor y bueno, permiten terminar con el show de ese momento. Entonces, desde ahí vuelvo a lo mismo, desde el momento de la separación de porcentajes económicos es cuando empieza a haber fracturas en la relación. También en algún momento empezaron ya los roces, empezaron los quiebres, empezaron a romper toda la relación, al grado que en un evento de caridad, pues muchos actores llegaron, aparte de presentar su rutina, daban un donativo. Uno de ellos fue Clavillazo, quien dio el donativo más alto de la tarde, y dio 10,000 pesos. Cuando le preguntaron a la pareja, Viruta y Capulina, cuánto iban a aportar ellos, Viruta dice, pues nosotros con lo que estamos haciendo aquí ya es bastante, pues bastante esfuerzo, o bastante ayuda. Y Capulina dice, ay, qué chiste tan bueno se aventó mi compadre. Por lo tanto, entonces, nosotros como pareja también vamos a donar 10,000 pesos. Cosa que molestó a Viruta, porque él ya, de alguna u otra forma, ya había accedido a bajar su porcentaje, su sueldo ya no era el mismo, entonces ya desprenderse de 5,000 pesos pues ya era muy difícil para él. Y dentro de los camerinos pues hubo una pelea muy fuerte en donde Capulina llega y le dice, ¿sabes qué, manito? Yo ya estoy harto, tienes un carácter muy difícil, ¿qué te parece si rompemos la relación? Y en ese momento, por motivos pues de malentendidos, se rompe lo que es la relación de Viruta con Capulina, y obviamente con Gaspar Enaine y con Marco Antonio Campos. También los productores de Darcy tuvieron mucho que ver en esta situación. ¿Por qué? Porque empezaron a decir que los chistes de Viruta y Capulina ya no eran tan relevantes. ¿Por qué? Porque eran chistes muy gráficos. El pastelazo, el golpe no malintencionado más bien, sino accidental, y que iban pues chistes más bien dirigidos al público infantil. Y es cuando les dicen, bueno, ¿y por qué no hacen un programa pues un poquito más elevado? Porque eso ya no pega. Por lo tanto, pues dice Viruta, bueno, hasta que por fin vamos a hacer comedia de situación. Capulina defendió la postura, pero al final no le terminó gustando esta situación, y bueno, lo empiezan a hacer, y es donde los niveles altos de rating del programa Cómicos y Canciones empiezan a bajar, empiezan a desplomarse. Capulina, aquí es donde decía yo que entra Chespirito. Capulina le dice a Chespirito, ¿sabes qué, manito? Yo soy aquí el más chistoso, yo soy aquí el que hace reír a la gente, entonces dame más chistes a mí y quítale chistes a Viruta. Y bueno, Chespirito accede, y es donde también él entra y hace lo que es la ruptura también de los personajes. Bueno, tenían todavía algunas películas ya firmadas y las terminaron de hacer como pareja. Sin embargo,
ya en pantalla se veía que eran los mismos, que seguían riéndose, que seguían jugando, que seguían protegiéndose, pero ya en el set ya no era lo mismo. ¿Por qué? Porque ya se hablaban por terceras personas. Le decían al productor, ve dile a Viruta esto, ve dile a Capulina esto. Entonces ya ahí ya se sentía la tensión entre ellos. La compañía Darcy dice, ¿sabes qué? Mira, no queremos romper con ustedes, nos sigue interesando tener tanto a Viruta como a Capulina, y entonces los separan, le dejan a Capulina la misma fórmula, el mismo escritor, y a Viruta le dejan un programa que se llamaba Carrusel Musical, con un tono más adulto, más serio, en donde entrevista pues a compositores y cantantes de aquel momento, y también le dan espacio como para hacer algunos chistes. Sin embargo, pues la fórmula no gustó tanto, y a cada actor le tocaban 13 programas. El de Viruta solamente por los bajos ratings llegó a 9. El de Capulina se extendió primero 6 meses más y después se extendió un año más. Cuando le piden a Capulina que haga un año más, le dice, bueno, ok, pero mira, nos estabas dando 10,000 pesos a Viruta y a Capulina. ¿Quieres que este programa se extienda un año más? Dame esos 10,000 pesos a mí. Y se los dan, y es cuando Cómicos y Canciones se extiende de Capulina, porque ya no era de Viruta y Capulina, de Capulina se extiende un año más. Capulina empieza a remontar, empieza a repuntar, empieza a hacer películas en solitario, pero sí se sentía la diferencia de Capulina, de las películas de Capulina en solitario, con las películas de Viruta y Capulina, y aunque tuvieron mucho éxito, pues no era la misma chispa, no era la misma esencia, faltaba algo, en pocas palabras. A diferencia de Viruta, que por haberlo encasillado en el personaje serio, en el personaje regañón, en el personaje gruñón, le empezaron a delegar trabajo. En algún momento también le dan un programa en televisión a Viruta que se llamaba Cinema Zoo, en donde transmitían películas de Viruta y Capulina y de otros comediantes, y al mismo tiempo también hacía comedia Viruta, y también hacía lo que era canciones y todo ese rollo. Sin embargo, lo ponen en el mismo horario de Cómicos y Canciones en otro canal, y es donde pues también no le favoreció a Viruta. Viruta termina haciendo alrededor de 29 películas, aparte de las de 29, 30 películas, aparte de las que además de las que hizo 29 películas en total, contando las que hizo con Capulina, siendo sus últimas películas El Aviso Inoportuno, precisamente con los polivoces, y la última que hizo fue La Niña de la Mochila Azul con resortes, pero siempre teniendo personajes secundarios. ¿Cómo se mantenía Viruta? Bueno, Viruta también fue guionista, también fue escritor, también fue dibujante, caricaturista. Entonces pues así es como de alguna u otra forma pues Viruta se fue sosteniendo en la vida. Obviamente después de esto pues sí le agarró un rencor muy fuerte a Capulina, porque fuera de pelear Capulina por la pareja, por la comedia, por la chispa, él pues obviamente teniendo una familia que mantener, pues le dijo a los productores, dame a mí, no le des a él. Y es cuando de alguna u otra forma también pues Marco Antonio Campos pues le agarra coraje, ¿no? A Capulina, al grado que después de ser compadres, cuando fallece la esposa de Viruta, Capulina se entera, él y su esposa van a la funeraria. Capulina le dice, sabes que yo te espero aquí en el estacionamiento. Entra la esposa de Capulina, y Viruta pues todavía con el dolor, con el coraje, saca pues prácticamente a empujones a la esposa de Capulina, y
y le dice, tú no puedes estar aquí, y se la lleva. E incluso dicen que, contaba la esposa de Capulina, que él ya llegó, dejó las flores a un costado del féretro de la esposa de Viruta, y Viruta aventó las flores, la tomó del brazo y la sacó, la arrastró hasta las puertas de la funeraria y la sacó de ahí. Sale llorando, le dice a Capulina, es que me corrió y me hizo esto. Y bueno, también Capulina ahí ya comprendió que toda opción de firmar algún reencuentro con Viruta, a partir de ese momento ya no era viable. Me van a preguntar, ¿por qué tomó esa acción Viruta? Bueno, ya hablamos de los productores, ya hablamos de Chespirito, y ahora vamos a hablar también de lo que es la prensa. La prensa siempre, en México siempre ha sido amarillista, y desgraciadamente es lo que compramos, el amarillismo. Entonces la prensa empezó a decir, Viruta dice esto de Capulina, Capulina dice esto de Viruta, y al final ellos nunca llegaron a tener un diálogo en donde, oye, aquí dice que tú dijiste esto, si lo dijiste, no lo dijiste, y llegar tal vez a un punto medio. Cada quien creyó lo que leyó, cada quien leyó lo que creyó que era prudente, y de alguna u otra forma, pues eso también fue haciendo que la pareja o la fractura se hiciera más y más grande, al grado de que ya no se pudiera volver a unir, ¿no? Se cuenta que en algún momento Capulina también habló con Viruta y le dijo, oye, manito, pues vamos a hacer una película juntos, mira, a mí me está yendo muy bien y quiero compartirlo contigo. Y Viruta ya no quiso. Raúl Velasco también, en su programa Siempre en Domingo, quiso hacer un homenaje tanto para Viruta como para Capulina, y invitaron a Marco Antonio Campos. Sin embargo, Marco Antonio Campos dijo, ¿sabes qué? Si va Capulina, yo no voy. Entonces, este programa tampoco salió a la luz. Y bueno, Capulina hizo alrededor de 89 películas, contando las de la pareja de Viruta y Capulina, pero vuelvo a lo mismo, no fue la misma chispa, y él mismo lo decía, es que no se sentía lo mismo, porque me faltaba esa parte del remate, esa parte de la complicidad, esa parte de la amistad, que ya no pude tener, porque al final a la persona o al actor que me pusieran, no teníamos la química que teníamos Viruta y Capulina, y no teníamos la complicidad, y muchos de ellos tampoco eran comediantes, entonces no sabían tampoco cómo hacer un remate. ¿Cómo logró llegar a tantas películas? Porque en algún momento también él se hizo productor, y pues él fue haciendo sus propias películas. Entonces, ahí es donde yo digo, hay que tener cuidado con lo que leemos o con lo que nos dicen. Hay que investigar bien cuáles son las situaciones en las que nos estamos presentando o que estamos obteniendo. ¿Por qué? Pues porque podemos lograr esto, una ruptura de relaciones que, llámese de amistad, llámese fraternales, llámese de hermanos, de primos. En este caso, si tú me preguntas a mí, ¿quién fue el culpable de la ruptura de la pareja, si Viruta o Capulina? Yo diría que los primeros en romper fueron los productores, después fue Capulina. ¿Por qué? Por comerse todo lo que le decían, por inflarse de todo lo que le decían los productores. Roberto Gómez Bolaños decía, yo también comenté, fue gran parte de la ruptura de Viruta y Capulina. Y por último, no tanto los egos, porque los dos eran muy buenos, los dos le aportaban a la pareja, los dos le aportaban a la comedia, más bien, pues fue los malos entendidos, el escuchar, Capulina dijo esto, Viruta dijo esto, y viceversa. Y no darse la oportunidad de alguna forma de limar asperezas, de escuchar opiniones y de decir, ¿sabes qué? No fue cierto, o sí fue cierto hasta cierto punto, porque también es válido, ¿no? Entonces, gran parte del problema que separó
a Viruta y Capulina la tuvo la compañía Darcy, gran parte la tuvo Chespirito, bueno, Capulina por comerse todo lo que le decían, y la mayor parte la tuvo de la culpa la tuvo Capulina por inflarse, por el ego, y la prensa tuvo mucho que ver, vuelvo, repito y aseguro, la prensa tuvo mucho que ver con que ya no se volviera a unir tan extraordinaria pareja, y es una de las parejas que después de mucho tiempo no se ha podido dar. Existieron más parejas, ya las vamos a ver, pero una pareja como la que tuvieron Viruta y Capulina no la va a ver, porque digo, a mí personalmente me gustan más las películas con Viruta y Capulina que las películas de Capulina en solitario, porque ya se me hacía un personaje un tanto más infantiloide, más bruto, por decirlo de algún modo, y yo desde muy niño dije, sabes que yo ya no quiero ver esto, y prefería ver las películas de la pareja, de Viruta y Capulina. Les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte aplauso a Viruta y Capulina. Viruta muere el 24 de noviembre de 1997. Capulina muere en el 2011, si no mal recuerdo. Y bueno, desgraciadamente pues se fueron cada quien con su dolor, cada quien con su rencor y con la idea de no, pues, o con el dolor de no poder haberse reencontrado y de volver a formar la amistad. Un aplauso para bueno, Chespirito, antes de esto, Chespirito en su libro Fue sin querer queriendo, comenta que después de la ruptura de Viruta y Capulina, bueno, fueron Viruta y Capulina quienes impulsan a Chespirito a que actuara. En la ruptura de Viruta y Capulina se queda Capulina en cómicos y canciones, y quien era su patiño en ese entonces era Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Y dice que él de alguna u otra forma pues también se escribía chistes para él, y Capulina le decía, no, es que aquí el chistoso soy yo, tú no tienes que tener chistes. Y si se los daban al invitado del programa, es que él es el invitado, yo aquí el chistoso soy yo. Entonces vuelvo a lo mismo, se infló tanto Capulina que cuando se dio cuenta y quiso remediarlo, pues ya no fue posible. Como pareja, una pareja extraordinaria, como seres humanos extraordinarios, según cuentan los que lo conocieron, pero se dejaron llevar por terceras personas, por la prensa, por el amarillismo. Es por eso que de alguna u otra forma, bueno, antes de eso yo les mando un aplauso como pareja a Viruta y Capulina, que en el cielo estén, y ojalá allá en el cielo sí puedan unirse otra vez y estén haciendo reír a todas las personas que se unen allá. Bueno, vamos a aprovechar este espacio para decir, ahorita, en ese momento pues nada más era la prensa, y ya vieron el daño que se hizo. Imagínate ahora que tenemos lo que son las redes sociales, el internet, que tienen pues todo ese alcance que no teníamos antes. Obviamente yo soy de los 80s para atrás, y no se tenía todo eso. Imagínate ahora, si tú te dejas llevar por redes sociales, por lo que dicen las redes sociales, que no siempre es el internet, no siempre es bueno, ¿sí? Si nos ponemos a investigar lo que es bueno, o mejor dicho, si nos pusiéramos a ocupar el internet como se debe de ocupar para investigaciones, para entender muchas cosas, el internet sería una herramienta formidable, fabulosa. Sin embargo, ahora pues la usamos como para chismes, para amarillismo y para darle peso a cosas que no lo tienen. Entonces les invito a la generación Z, a la generación de cristal, y pues a los que de alguna u otra forma también ya estamos involucrados en las redes sociales, a que lo usemos como debe de ser, como una herramienta de investigación y no como una herramienta de tragarnos lo que es el amarillismo, que vuelvo a lo mismo, al final siempre vende, ¿verdad?
Bueno, vamos a aprovechar, hoy es 19 de noviembre, mañana es el día 20 de noviembre, mañana es Día de la Revolución. El programa pasado yo dije un chiste que decía que, que INEGI reveló un estudio en donde dice que a nivel mundial la educación en México ocupa un lugar 25 a nivel mundial, solamente arriba de Brasil. Y bueno, yo lo disfracé de chiste, sin embargo es una anécdota pues muy trágica, muy lamentable. ¿Por qué? Porque nosotros los mexicanos, o sea, si leyéramos seríamos un país muy grande. Y aunque ya no estamos en tercer mundo, tampoco estamos en un primer mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos lo permitimos, porque no investigamos, porque dejamos que cosas como, pues vamos, el TikTok, el Facebook, el Instagram, nos roben el tiempo que nosotros tenemos como para estudiar, como para hacer, como para crecer. ¿A dónde voy con esto? Imagínate que yo en algún momento también di clases y cuando me llamaron hace poco para dar un show en una primaria aquí en Jardines de Morelos, pero antes de empezar mi show llegó un inspector y les dice, ¿sabe qué, directora? Voy a hacer antes de su evento, pues voy a hacer un examen a uno de sus grupos para ver cómo va. Y dice la directora, sí, claro, adelante. Van con el grupo, yo estaba ahí de chismoso, ¿no? Van con el grupo y empieza a hacer preguntas y le dice, a ver, Robertito, levántate. Dime, ¿quién fue el que hizo explotar las puertas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato? Y el niño se le queda viendo y le dice, yo no fui, maestro. No, o sea, ya sé que tú no fuiste, pero ¿quién fue? No, yo no soy soplón, maestro, yo no fui, yo no sé. A ver, maestra, venga para acá, por favor. A ver, dígame, maestra. ¿Le puede decir a su alumno quién fue el que hizo explotar la puerta de la Alhóndiga de Granaditas? Ay, profesor, yo no fui, yo ni me enteré de eso. El inspector muy enojado sale, le dice a la directora, directora, mire, pasó esto. Le pregunto a un alumno quién explotó la puerta de la Alhóndiga de Granaditas y me dice que él no fue y que él no es soplón. Le pregunto a la maestra y me dice que ella no fue. Entonces, ¿qué grado de educación tenemos? Pues mire, señor inspector, pues si el niño dice que no fue él, yo le creo. Pero si quiere, yo le pago la puerta. Por favor, o sea, eso es historia general. Y parece mentira, pero a ese grado hemos llegado. ¿Sí? Y esos son los que nos evalúan o los que evalúan a nuestros hijos. Imagínate a dónde vamos a llegar cuando bueno, ya en el caso de mis nietos tengan mi edad, pues vamos a tener una generación de idiotas. Por eso es bueno, por eso es bueno estudiar. Imagínate, por ejemplo, aquí en México somos muy fiesteros, pero muchas veces no sabemos por qué, ¿sí? Hace unos días le pregunté a uno de mis vecinitos, oye, ¿y el lunes vas a ir a la escuela? Dice, no. Le digo, ¿por qué? Pues que porque se recorre para por lo del 20 de noviembre. ¿Y qué fue el 20 de noviembre? ¿O qué se celebra el 20 de noviembre? Pues no sé, nada más sé que no nos dan clases. Ajá. Y bueno, el 20 de noviembre fue el Día de la Revolución y como mexicanos muchas veces, actualmente ya no, pero anteriormente sí se hacía, de que también se hacía una fiesta, no tan grande como la del 15 de septiembre, pero se hacía una fiesta. Y entonces en esa fiesta, pues yo iba caminando, ¿verdad? Ya sabes, México es muy surrealista. México es el único país que se disfraza de mexicano para celebrar a los mexicanos. Y entonces ahí iba yo caminando por el centro de San Cristóbal y había dos cuates que estaban pero bien borrachos, ¿no? Y empieza uno, oye, cabrón, ¡viva México! Y el otro, ¡viva México! Y le dice, oye, cabrón, por qué siempre gritamos, ¡viva México! Y dice, pues porque estamos celebrando la independencia.
Dice, pero ¿independencia de qué? Pues de que peleamos contra los españoles, que nos tuvieron sometidos 100 años. ¿Cuándo? 100 años. Fue mucho tiempo. Y ya es que cuando estás briago te sale lo valiente, ¿no? Ya me encabroné, ya me enchilé, compadre, ya me enchilé. Ahorita vas a ver, compadre, ahorita vas a ver. Y se sale de la cantina donde estaba, y ve pasar a un güerito con boina, y lo agarra y le dice, ven acá, cabrón, te voy a romper tu mandarina en gajos. Y le dice el otro, perdone, caballero, ¿por qué me piensa romper mi mandarina en gajos? Dice, porque nos estuvieron sometidos 100 años. Perdón, caballero, creo que está usted en un error. Esos fueron los españoles, yo soy francés. ¿Tú eres francés? Sí, señor, yo soy francés. Está bien, te puedes ir. Pero cuídate el 5 de mayo porque entonces sí te rompo tu madre, cabrón, ¿no? Imagínate a qué grado estamos. Ya. A don Concepción y don Encarnación, los famosos chones de Ciudad Obregón, se les prendió el foco ir a la capital, las fiestas del grito quisieron pasar, sin pensarlo mucho y sin despedirse ni de sus comadres. Hay un 3 estrellas llevando botellas, ahí van los compadres. Apenas llegando a Navojoa, y entre los chones una discusión. Chon le dice a Chon, se me hace compadre que usted es puro chon. Y Chon le contesta, usted es el lechón, y ya de pilón no es ni mi compadre. Y se armó el relajo, hubo sombrerazos, y empezó el pasaje a protestar. Bájense los chones, que se bajen los chones. Bájense los chones, que se bajen los chones. Bájense los chones, que se bajen los chones. Bájense los chones, pero ya. Ya escuchó, comadre, bájense los chones. Pero usted no, abusada. A don Concepción y don Encarnación, los famosos chones de Ciudad Obregón, se les prendió el foco ir a la capital, las fiestas del grito quisieron pasar, sin pensarlo mucho y sin despedirse ni de sus comadres. En un 3 estrellas llevando botellas, ahí van los compadres. Apenas llegando a Navojoa, surgió entre los chones una discusión. Chon le dice a Chon, se me hace compadre que usted es puro chon. Y Chon le contesta, usted es el lechón, y ya de pilón no es ni mi compadre. Y se armó el relajo, hubo sombrerazos, y empezó el cantasaje a protestar. Bájense los chones, que se bajen los chones. Bájense los chones, que se bajen los chones. Bájense los chones, que se bajen los chones. Bájense los chones, pero ya. Bájense los chones, que se bajen los chones. Bájense los chones, que se bajen los chones. Bájense los chones, que se bajen los chones. Bájense los chones, pero ya. ¡Ánimo! Bueno, esto es, es comedia, pero al final pues sí lleva algo de reflexión, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, a ese grado estamos llegando y desgraciadamente con el pretexto de que papá y mamá trabajan, estamos permitiendo todo este tipo de cosas. Vamos a hablar un poquito de cosas más serias. Todo programa que se digna de ser bueno, pues siempre tiene patrocinadores. Y me tocó a mí ser partícipe de nuestro patrocinador y vamos a hacer un pequeño comercial. Si no, pues quién nos da de tragar, ¿verdad? Adelante, por favor, Mari. Buenos días. Dentro de los grandes placeres está el buen beber. Y es por eso que yo les presento el brandy Uviñas
de Ecatepec. Salud. Brandy. Hasta la le cambia uno con esta cochinada, hombre. Brandy Viñas es el único brandy que usa 700 uvas por cada botella. Se vierte en la copa, se deja que se impregne y se dice salud. Te espero en 4 minutos. Mejor 2. Brandy Viñas se cosecha y se fermenta en barricas de roble blanco, que son las que le dan la calidad y el aroma que lo caracterizan. Salud. Oye, pues ya viéndolo bien, no está tan mal. Fíjate que... bueno, Brandy Viñas es el único brandy que hace la casa Zico. O sea, es un brandy con don. Salud. A la saludcita de todos ustedes. Que es que 700 uvas, puro pinche tiene de esto, hombre. Brandy Viñas también rifa un auto para todos sus favorecedores. Por eso es, para ganarse el coche, usted tiene que mandar una botella en un sobre y mandarlo a lo postado postal 805,000 aquí en San Cristóbal de Ecatepec. Salud. Saludcita. Espérate, Mari, ya no muevas el set, espérate, relájate. Bueno, pues Brandy Viñas es, ¿saben qué? Mira. Y está como, llega el Rosito a su casita y le hace, y llega el otro le hace, y se acerca el Rosito a la mesa y dice, y le hace el oso, y dice el oso, ¿quién se comió mi sopa? Y dice el osito, ¿quién se comió mi sopa? Y dice la mamá, cállense idiotas, que no les ha servido. ¡Salud! ¿Qué hora ya descargó el taguarnis? Bien, mire, ni mande la botella porque al final los únicos que se ganan el coche son los hijos del dueño del brandy. Entonces mejor ni mande su botella. ¿Sabe qué? Como yo ya ando bien madre, si me vale pedo todo, para los del Brandy Viñas, nos vemos. Bien, bueno, pues muchas gracias. Este es un pequeño chascarrillo. Pues estoy buscando la manera de llegar a todos ustedes, de darles un día más alegre, un día más tranquilo, porque pues la vida ya de por sí es muy difícil, y si la hacemos sin reír, pues más difícil todavía, ¿verdad? Agradecimiento a Mari, que siempre está atrás de nosotros, siempre está ahí cuidando que todo salga bien, que nos veamos bien en escena, que se pongan las
las canciones a tiempo. Un agradecimiento a todos ustedes que nos siguen, que me permiten seguir llegando a ustedes todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana. Una invitación una vez más para que me digan en los comentarios de quién les gustaría saber. ¿De quién les gustaría saber? Obviamente todos los comentarios van a ser bien tomados. Repito, a partir de hoy empiezo una serie paralela a La Máquina del Tiempo con Neto Guerrero, o bueno, Viajando en el Tiempo con Neto Guerrero. Ya empezamos a hablar de Viruta y Capulina, pero vamos a hablar de 3 parejas más. El siguiente programa va a ser Tintán y Marcelo, que aunque ya hicimos a Tintán, no hicimos a Marcelo, entonces vamos a hacer ahora a la pareja Tintán y Marcelo. Vamos a hablar de Manolín y Chilinsky y me voy a brincar un poquito en el tiempo para hablar también de los polivoces. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, repito, de las 4 parejas cómicas que fueron muy, muy fuertes, muy grandes aquí en México. El saludo fraternal para todos ustedes, no sin hacer otra vez la mención de que el 19 de diciembre en Centro Regional de Cultura vamos a presentar tanto la maestra Wendy Sosa, que se presenta los martes en el programa de las chicas de Freud, y un servidor. Vamos a presentar una pastorela que se llama Una Pastorela Más, en donde un servidor tiene el papel del diablo. Y vamos, vayan, porque de verdad es un diablo muy, muy, muy divertido. Me dio la libertad de hacer mi personaje como yo soy, como me gusta hacerlo. Y nada, nos vemos entonces la próxima semana en Un Viaje en el Tiempo con Neto Guerrero, en donde vamos a hablar de Tintán y Marcelo para comparar lo que las parejas de Tintán y Marcelo con la pareja de Viruta y Capulina. Sin más por el momento, yo me despido. ¡Vete! ¡No me voy! Muchas gracias. No olviden, por favor, la sagrada obligación que tenemos de ser felices. Hasta la próxima semana.